y su nombre es Alfredo Curelo, y en esta hora nos va a presentar el seminario Evangelismo en el tiempo del fin. Así que para él es el tiempo. Espero que hayan podido hacer provisión para traer una libreta, un lapicero, poder anotar, poder hacer preguntas si tenemos dudas. Y bueno, para él es el tiempo, Alfredo. Esta es tu iglesia. Sí, muchas gracias, Tania, y hermanos, feliz sábado a todos. Es un placer estar reunidos en sábado, como decía nuestro hermano Bet, en la presencia de nuestro Dios, porque de sábado en sábado lo seguiremos haciendo en el reino de los cielos. Así que creo que es imperativo que cada uno de nosotros empiece a tener ese gozo aquí en la tierra, gozarnos en estas horas santas. Voy a iniciar con este tema que se titula Evangelismo en el tiempo del fin. Este tema así me lo solicitaron por el tópico de la vigilia. En este día igual tenemos otras iglesias en donde estamos teniendo vigilias, así que terminando aquí voy a cerrar con este mismo tema en otra vigilia en la última participación. Así que aquí abrimos con este tema y en otra iglesia vamos a cerrar con este tema también. Así que es un tema muy interesante. Queridos hermanos, voy a pedirles que así como están, me acompañen inclinando sus rostros y para pedir la dirección de nuestro Dios. Primer nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu santo nombre. En esta tarde, primeras horas de tu día santo, te damos gracias, Señor, porque has sido bueno y misericordioso con cada uno de nosotros. Tal es así que aquí nos tienes con tu bondad, con tu amor, con bien. Has permitido que lleguemos aquí a tu casa de oración. Ahora hemos de abrir tu palabra santa y queremos, queridos hermanos, queremos que tú, Señor, nuestro Dios, nos dirijas. Que tú seas, Señor, quien nos hables, quien utilices, Señor, a tu siervo. Porque, Señor, nada bueno hay en mí. Yo soy de los pecadores el primero, Señor, pero tú puedes hacer grandes cosas aún con nuestras inmundicias. Así que en esta hora yo te pido, Señor, que hagas a un lado mis imperfecciones y, Señor, me utilices como un instrumento en tus manos. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos a iniciar con este tema, Evangelismo en el tiempo del fin. Quisiera preguntarles, ¿alguno de ustedes tiene todavía alguna duda de los tiempos en los que estamos viviendo? ¿Alguno de ustedes todavía tiene alguna duda de qué tiempo nos toca vivir? ¿Todavía no sabe en qué tiempo estamos? Alguien que todavía no sepa, que todavía no haya, todavía tiene dudas sobre qué tiempo estamos viviendo. Y como veo que nadie tiene dudas, voy a pedir que me digan qué tiempo estamos viviendo. Y entonces vamos a ver quién me quiere ayudar. Hermanita, ¿su nombre? Gladys. ¿Qué tiempo estamos viviendo, hermanita? El tiempo de la gracia. Muy bien, perfecto. ¿Cómo se denomina más a este tiempo? Aparte del tiempo de la gracia, ¿cómo lo conocemos? Tiempos del fin. Vamos a ir a ciertas citas bíblicas que han sido base, pero que vamos a ver cómo ha evolucionado el tiempo y nosotros como humanidad. Vamos a avanzar. En esta cita bíblica se declara: y me seréis testigos en.
¿En dónde dice la palabra de Dios que debemos ser testigos? Dice en Jerusalén, en Samaria, en Judea, ¿y hasta dónde? Y hasta lo último de la tierra. Es decir, debemos de ser testigos en todo el mundo. Muy bien, vamos a avanzar a la siguiente. Miren, Mateo 24:36 declara: pero el día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Hechos 1:7 declara: y les dijo, no os toca saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Primera de Tesalonicenses 5:2 y 4 dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Profecía. ¿Cuándo vendrá el Señor? No sabemos. Pero dice, no estamos en tinieblas para ser sorprendidos. Aquí, queridos hermanos, son dos puntos importantes que no son contradictorios. No sabemos cuándo Cristo va a venir. No sabemos. Pero sabemos que el tiempo está cerca. Fíjense que el sábado pasado estaba yo con en otra iglesia, y al explicarle este texto, que no estamos en tinieblas, fíjense que yo estaba hablando de la figura normal, como ahorita el hermano Bet nos habló del padre de familia. Es una figura que es muy conocida. Pero resultó que en esa iglesia se habían robado todo el equipo de sonido recientemente. Bueno, no recientemente, sino en algún momento. Y como en este versículo dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche, fíjese que yo quería hacer referencia al padre de familia, porque así lo dice la palabra. Dice, si el padre supiera cuándo va a llegar el ladrón, ¿qué haría? Velaría, para que no fuera sorprendido. Sin embargo, para esta iglesia me pareció más apropiado que les habían robado su equipo de sonido. Y les pregunté, cuando les robaron su equipo de sonido, su computadora, su cerebro, sus bocinas, todo, su cañón, ¿qué hicieron después de eso? O sea, ya cuando se lo robaron, ya se lo robaron. Pero les pregunté, a ver, iglesia, ¿qué hizo la iglesia? Aparte de comprar nuevos. Pero en relación al robo, ¿qué creen que hizo la iglesia? Puso protecciones, sí. Pero en general, ¿ustedes creen que se quedó de brazos cruzados a decir, bueno, ni modo, vamos a comprar otra vez los equipos y que Dios nos proteja? Tomó, dice la hermana, pues ponen protecciones. Ha tomado previsión, precauciones, porque ya se les metieron. Haz de cuenta que fue, vio, revisó por dónde entra, por dónde está la falla y refuerza su seguridad. Es decir, la iglesia que ya sufrió este tipo de asalto, ¿ya sabe cuándo va a venir el ladrón otra vez? No sabe, ¿verdad? Sin embargo, no se queda con los brazos cruzados, toma sus precauciones. Es decir, en la siguiente ocasión, el ladrón no va a entrar de la misma manera. Va a buscarle de otra forma, tal vez sí puede entrar, pero no va a ser en la misma manera. Va a tener que hacer otra actividad. Es decir, ¿qué nos quiere decir esto
a nosotros en el contexto de las citas bíblicas. No sabemos el día ni la hora, no sabemos cuándo será exactamente este evento, pero sabemos que está cerca. Y como sabemos que está cerca y será como ladrón en la noche, nosotros ¿qué hacemos? Nos preparamos, tomamos precauciones. Ahora, esta noche vamos a ver cuáles son esas precauciones. ¿Algunos de ustedes saben cuáles son las precauciones que deberíamos de tomar en relación a la segunda venida de Cristo? ¿Alguien que ya lo sepa, que me diga? ¿Qué precauciones tomamos? ¿Qué precauciones estás tomando, hermanito? Velad y orar. ¿Quién más? Vania, ¿qué precauciones estás tomando? Intimar con Cristo todos los días, preparar mi carácter. Estar más cerca de Cristo. Hermana Claudia, ¿cómo me dijiste que te llamabas? Gladys. ¿Qué precauciones estás tomando para la venida de Cristo? Empezando a estudiar. Muy bien. Vamos a avanzar a la siguiente diapositiva. En Hechos 1:8 tenemos esta declaración. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta la última de la tierra. Y quiero subrayar lo que no dice el versículo, porque el versículo, hermanos, no nos dice y me seréis eruditos en toda profecía. El versículo no dice y me seréis investigadores constantes y permanentes. El versículo no dice y me seréis pregoneros de la fecha y la hora de mi venida. Dice y me seréis testigos. Y esto tiene que ver con algo que desarrollé aquí en unas fórmulas matemáticas. ¿Quiénes les gustan las matemáticas de aquí? ¿Puedo ver sus manos? ¿Les gustan las matemáticas? 1, 2 nada más. 2 les gustan las matemáticas. Miren, profecía es igual a evangelismo. En donde P es profecía y E es evangelismo, quiere decir que P es igual a E. Profecía es igual a evangelismo. Ahorita explico. Evangelismo no es igual a profecía. En donde P es diferente, E es diferente de P. Y evangelismo es igual a evangelismo. Las 2 primeras razones nos dan la última. Miren, profecía es igual a evangelismo, sí. Explico. Nosotros sabemos la profecía bíblica. Nosotros conocemos el tiempo que estamos viviendo. Y la palabra de Dios nos ha dicho que debemos de ser testigos. ¿Hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. ¿Cómo vamos a ser testigos? ¿Cómo es ser testigos de Jesús? Ahí es donde se cumple que es igual a evangelismo. Porque si tú y yo sabemos que Cristo está por venir, esto nos debiera de motivar ¿a qué? ¿A qué? Al evangelismo, a predicar el evangelio. Fíjense, por eso profecía es igual a evangelismo. Si tú ya sabes el tiempo en el que estás viviendo, lo que debe de nacer en ti es deseos de predicar el evangelio para que cumplas ser testigos hasta lo último de la tierra. Esa es la preparación. Ahora, evangelismo no es igual a profecía. Es decir, esto se explica de la siguiente manera. Tú no puedes evangelizar con profecía. Tú no puedes ir a alguien que no conoce de Cristo y llevarle profecía, porque la profecía no es tan aceptable o entendible para una persona que no tiene el contexto. Lo es para ti y para mí que hemos estudiado, y cualquiera que se dedique a estudiar le será entendible, pero no es
a través de la profecía que vas a evangelizar. ¿Te das cuenta? Evangelismo no es igual a profecía, hermanos. Muchos han preguntado, y me ha tocado ver esto, que le preguntan a los que son muy eruditos en profecía, ¿cómo presentarle las profecías a los nuevos intereses? ¿Y saben qué han respondido los eruditos en profecía? ¿Quién sabe la respuesta? ¿Cómo han respondido? No es posible. No puedes. ¿Cómo le explicas algo que nosotros estudiamos a profundidad, que nosotros analizamos a profundidad, a alguien que apenas está conociendo? Y muchos estaban preocupados por hacer esta labor. No es la labor, hermanos. La labor no es, evangelismo no es igual a profecía. Profecía sí es igual a evangelismo. ¿Ok? Ahora, como evangelismo no es igual a profecía, ¿qué creen? Evangelismo sí es igual a evangelismo. Es decir, tú tienes que llevarle el evangelio a estas personas que no conocen de Dios, que no han aceptado a Dios, y que solamente Dios, a través del ministerio de Jesús, podrá salvarles. Si tú y yo no predicamos a Jesús, no se puede salvar este interés, porque el único que salva, ¿quién es? Es nuestro Señor Jesucristo. Porque ¿quién murió en la cruz? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguien ya calculó la fórmula matemática de esto? Ninguno, ¿verdad? Porque a ninguno le gustó las matemáticas. Bueno, vamos a avanzar. Miren, hermanos, Hechos 1, 7 y 8. Aquí hay dos razones importantes. El versículo 7 declara: y les dijo, no os toca saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Por qué Jesús dijo esto? Queridos hermanos, aquí estaba próximo a ascender nuestro Señor Jesús. Ahí estaba. Iba a los cielos. Más adelante se declara en este capítulo 1 de Hechos. Y aún en ese momento ya había muerto, había resucitado, había estado con los discípulos. Y aún en ese momento, ¿qué le preguntaron los discípulos? ¿Alguien recuerda? Vamos al libro de Hechos 1. ¿Alguien que me dé la lectura? ¿Quién me apoya? La pregunta de los discípulos en Hechos. Amén, gracias. La pregunta era: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Es decir, restaurar el reino. ¿De qué estaban hablando? ¿De qué evento estaban hablando? Restaurar el reino. ¿A qué evento se refiere? Hermanos, ¿a qué evento se refiere con restaurar el reino? La venida de Cristo, cuando todo esto será deshecho y vendrá el nuevo reino de Jesús. ¿Ok? Esa era la pregunta, querían saber. Hermanos, hoy en día tengo que decirles con mucha pena que aún hay muchos que están interesados en saber el día y la hora. No somos diferentes a los discípulos, que en el último momento todavía querían que Dios, que Jesús les declarara cuándo sería este evento. Es decir, que Cristo va a venir como ladrón en la noche no les era suficiente. Y muchas veces todavía tenemos esas inquietudes. Ahora, déjenme les explico algo. Cristo
ya lo había declarado en reiteradas ocasiones. Y ahora les contesta: no os toca saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No les toca saber. Hermanos, ¿qué nos toca saber a nosotros? ¿Qué nos toca saber? ¿No? ¿Qué? ¿Cuál? No te escucho. A ver, ayúdale por ahí. ¿Qué dijo? Que Jesús vendrá. ¿Qué? Muy bien. Sí, sabemos que eso va a suceder, pero no cuándo. Ahora, ¿por qué no? Porque dice que solo Dios lo dejó en su sola potestad. Pero no los deja así, les dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, fíjense, aquí está aclarando Jesús dos cosas. Primero, no te preocupes por cuándo voy a venir, voy a venir. Pero en vez de preocuparte por cuándo voy a venir, dice: sé mi testigo. Es decir, nuevamente la fórmula: profecía es igual a evangelismo. No te toca saber cuándo, te toca trabajar en la obra. Evangeliza, predica la obra. Esa es tu comisión. Ahí están los dos. Junto con la gran comisión de Mateo 28, 19 y 20, aquí se indica muy claramente el trabajo que nos fue encomendado, hermanos. Y se distingue de la inquietud que también tenían los discípulos, que era saber cuándo sería la segunda venida de Jesús. Hermanos, voy a abrir mi corazón con ustedes. En algún tiempo tuve un cierto momento de tristeza. Yo estudiaba la palabra y veía yo con claridad estos mensajes, pero de repente observaba que muchos hermanos míos no lo comprendían así y se iban por otras áreas en la vida cristiana. Entonces, de momento, yo me afligí y oré al Señor y le dije: Señor, tú sabes que yo quiero estar contigo en las mansiones celestiales, que para eso he vuelto a tus pies. Pero enséñame, Señor, qué es lo que debo de hacer, porque yo entiendo que tu palabra es verdad, y que si yo pido que tú me ilumines a través de tu Espíritu Santo en el estudio de tu palabra, tú me vas a enseñar. Ahora, Señor, yo entiendo esto, pero yo no entiendo cómo mis hermanos no lo logran entender. Y aquí me preocupa una cosa: no que mi hermano no entienda, me preocupa que yo esté equivocado y que yo esté entendiendo algo que no es lo que tú quieres, y que mi hermano esté en lo correcto, porque yo quiero estar ¿dónde? Contigo en el cielo. Y si estoy haciendo lo incorrecto, no voy a estar contigo, Señor. Así que, orando y estudiando, el Señor te guía en su palabra a otras áreas de entendimiento.
y las vamos a analizar un poquito más adelante. Hermanos, he entendido el concepto que les acabo de mencionar. La profecía no es mala, hermanos. La profecía es sinónimo de evangelismo. Si tú estás entendiendo qué tiempos estás viviendo y no estás predicando el evangelio, no estás entendiendo. Si tú ya sabes que estamos en los tiempos finales de la humanidad y no estás entregado predicando el evangelio, no estás entendiendo el mensaje. La profecía es igual a evangelismo. Si la profecía ya nos indicó que estamos en los tiempos finales, la palabra de Dios nos dice: seréis mis testigos. Evangeliza, trabaja, ve, busca a esas personas que deben de ser salvos. No te quedes en el estudio, en la devoción abstracta. Predica el evangelio. Adelante, hermanos. ¿Alguien de ustedes recibió este mensaje la semana pasada o antepasada? ¿Alguno de aquí? ¿Alguno de ustedes les llegó esta invitación? Amén, gloria a Dios. Fíjense, viernes 10 de marzo, sábado 11 de marzo y domingo 12 de marzo. Hace unos días, hermanos, me tocó que un elemento de mi grupo pequeño, un hermanito, fuera alcanzado por este grupo de personas que traían un tema que dice: ¿cuánto falta para la venida de Jesús? Y su seminario se titulaba La importancia de la profecía bíblica. Y en su seminario ellos decían que ellos traían la fecha que iba a venir Jesús. Ya la traían, y traían toda su información. Y traen el año, y se les dijo, les decíamos: hermanos, pero la palabra de Dios es clara, que eso no se puede saber. ¿Cómo es que ustedes lo saben? Decía: dice que el día y la hora no se sabe, pero nosotros sabemos el mes y el año. Eso no dice la palabra. La palabra nomás dice día y hora. Dice día y hora, si no lo sabemos, dice, pero nosotros sabemos mes y año. Y entonces transcurrió su seminario. Básicamente nosotros, pues a través del ministerio de nuestra iglesia, los pastores tuvimos que acudir a tratar con ellos, y pues era entre una de mis ovejitas. Entonces tuvimos que estar ahí, ahora sí que en primera postura ahí, pues, para ver cómo venía este asunto. Yo espero, queridos hermanos, que ustedes, así como ahorita no les ha llegado esto, estén fuertes y estén firmes en lo que estamos creyendo. Vamos a avanzar. Miren, hermanos, yo ya había tocado con un grupo de disidentes anteriormente. Sobre el tema de ellos, nosotros nos dimos a la tarea de encontrar qué es lo que la palabra de Dios dice. Y fíjense que segunda de Pedro 2, 1 al 3 declara lo siguiente. A ver, ¿quién me ayuda? Segunda de Pedro 2, del 1 al 3. Que introducirán, sí.
Amén. Gracias, Señor. ¿Qué nos declaran estos versículos? Dice, y hubo también falsos profetas. Y es que al final de su ponencia de estas personas dicen que ellos ya tienen un nuevo profeta en España, y que creo que recibe visiones y toda esta cosa, por eso es que ya traen estos datos. Ahora, fíjense, ¿quién me ayuda a leer el versículo 21 de ese mismo capítulo? Versículo 21. ¿Alguien? Segunda de Pedro 2:21. Más les hubiera valido no conocer el camino de la justicia que abandonarlo después de haber conocido el santo mandamiento que se dio. Fíjense, declara, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Este texto concluye lo inicial. Estamos hablando de qué personajes, de falsos profetas, o sea, quienes traen ya mentiras elaboradas, ¿no? Es decir, que quieren desviarnos del camino. Entonces concluye que pues, ahora sí que sin remedio, ¿no? Segunda de Pedro 3:10 declara, queridos hermanos, que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. O sea, vuelve a hacer énfasis. Sin embargo, más adelante en el versículo 16 dice, mas los indoctos e inconstantes tuercen la verdad para su perdición. Queridos hermanos, los indoctos e inconstantes tuercen estas cosas para su perdición. Hermanos, la verdad que al final nosotros concluimos con este grupo de personas que pues se salen muy feo del contexto bíblico, ¿ok? Y es muy fácil observarlo, pero aún así, hermanos, hay quienes caen en las redes, hay quienes no están fijos en la situación, o otro dato que les voy a dar más adelante que también es parte de este asunto. Segunda de Pedro 3:17 dice, guardaos para que no seamos arrastrados por el error de los inicuos. Hermanos, habrá y seguirá habiendo posturas que son erróneas. Debemos estar muy claros en la palabra y lo que la palabra dice. Primera de Juan 2:18 al 20 declara, muchos anticristos salieron ¿de qué? De nosotros. ¿Quién declara esto? El apóstol Juan. Y el apóstol Juan dice que hay dentro de los mismos apóstoles quienes salieron de ellos, pero no son de ellos, dice. Son anticristo. ¿Cómo era anticristo en ese tiempo? Fíjense que el concepto lo hemos sacado en otras direcciones, pero anticristo, ¿qué quiere decir? ¿Alguien que me apoya? ¿Qué quiere decir anticristo? Anticristo. Muy sencillo, es una palabra armada. Que estamos en contra de Cristo. Es decir, en el tiempo de los discípulos, ellos pregonaban a Jesús crucificado, resucitado. Y había quienes decían que no era cierto. Estos eran los anticristos, estaban en contra de la verdad de Cristo, de su muerte, resurrección y su ascensión al cielo. Entonces, la palabra anticristo simple y sencillamente es negar los hechos de salvación que Cristo realizó en la cruz del Calvario.
su vida, su existencia, todo lo que tiene que ver con Cristo. Segunda de Timoteo 2:18 declara que estos se desviaron de la verdad y trastornan la fe. Se desviaron de la verdad. Lo vamos a ver más adelante también. Desviaron de la verdad. Segunda de Tesalonicenses 2 del 1 al 6 declara: en cuanto a la venida del Señor, no dejéis mover de nuestro modo de pensar, pues vosotros sabéis qué lo detiene, es decir, la venida del Señor. No os dejéis mover de nuestro modo de pensar, es decir, Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Amén. Pero muchos no amén, dicen no, pues qué tan pronto. Y entonces la declaración es: no os dejéis mover, es decir, Cristo viene pronto, eso es un hecho. No te dejes convencer de lo contrario. Y dice: porque vosotros sabéis qué lo detiene. ¿Qué detiene a Jesús? Vamos a ver la lectura bíblica. Segunda de Pedro 3:9. ¿Qué dice segunda de Pedro? 3:9. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, ¿qué detiene al Señor Jesús? Su paciencia. Hermanos, es paciente para con nosotros. Por eso es que hay esta situación. Pero ¿qué dice? Que los demás van a torcer estas verdades. Vamos a la siguiente diapositiva. Judas 17 y 19 dice que los burladores causarán divisiones. Hermanos, aquí viene nuevamente de qué se trata todo esto. Al final, en nuestra iglesia se dan las divisiones. Se dan las divisiones y se han dado durante mucho tiempo. Segunda de Tesalonicenses 2:11 y 12 dice: mas Dios les envía un poder engañador para que crean en la mentira. Hermanos, aquí está lo que les decía en oración que pedía yo: saber. Saben que yo no entendía cómo es leyendo la misma palabra podemos entender cosas diferentes. Y yo estaba preocupado porque digo: ¿y si soy yo el equivocado? Esa debe ser nuestra preocupación personal, hermanos. Porque ¿cómo es posible que leyendo la misma palabra cada quien tenga un concepto distinto? Ahora, dice que esto es porque Dios les envía un poder engañador para que crean en la mentira. ¿Quién les envía este poder, hermanos? ¿Quién les está enviando este poder? Dios. Y es por eso que yo no entendía, porque decía: Señor, pero ¿cómo es posible que tu misma palabra la lee Él, la leo yo, y Él va para otro rumbo? Dice Primera de Tesalonicenses 5, del 1 al 4, dice: de los tiempos y de las ocasiones no tenemos necesidad de que se nos escriba más. Ya Pablo decía: eso ya está hablado, hermanos, ya está dicho. Es como ahorita, de los tiempos y de las fechas, hermanos, ya eso ya no es tema, hermanos. No debe ser tema. Y bueno, hermanos, vamos a ver si estamos todos en la misma sintonía. Si eso no es tema, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es tema? Y ya lo estamos viendo hoy, ya lo dijimos. ¿Cuál es el tema que nos atañe en estos tiempos? ¿Cuál? Predicar el Evangelio. Ese es el tema. Esa es la obra. Eso es lo que nos debe de ocupar. Primera de Tesalonicenses 5:21 declara: examinadlo todo, retened lo bueno.
Pero esto yo quiero hacer con sus reservas, hermanos. Miren, con sus reservas yo tomaría este versículo, porque muchos en aras de examinarlo todo, ahí se quedan, hermanos, y agarran otros rumbos. Así que cuidado, examinarlo todo y retener lo bueno. Y finalmente, 2 de Timoteo 4:2 insta a que prediquemos la palabra. Dice que prediques la palabra. ¿Cómo? Tiempo, fuera de tiempo. ¿Cómo más dice? Vamos a la cita bíblica, hermanos, porque los veo un poco fuera de lugar. 2 de Timoteo 4:2 dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Es decir, en todo momento, hermanos, tenemos que estar predicando la palabra. Y finalmente, algo con lo que yo pude transitar en estos eventos, hermanos, es 2 de Timoteo 2:14 dice: no contiendan sobre la palabra, porque esto nada aprovecha. 2 de Timoteo 2:23 dice: desecha cuestiones necias que dan contiendas. Es decir, eso de que vamos a ver aquí quién lleva la mejor postura de esto y todo, hermanos, eso no aprovecha, no edifica. Predica la palabra, es lo que tenemos que hacer. Hermanos, esta es la segunda ocasión que estoy frente a estos grupos y he observado particularidades y patrones. Miren, hermanos, hace un tiempo hablé con algunos hermanos de mi iglesia y les decía yo: coméntame si estoy mal, le digo, pero yo he observado que los grupos disidentes que me ha tocado a mí ver empezaron profundizando en profecía, empezaron metiéndose a fondo en que el tiempo, el Apocalipsis, Daniel, en el asunto del conflicto de los siglos y todo, pero de una manera demasiado. O sea, ya le decían: pero vente, también vamos a predicar. No, es que tenemos que ver esto, es que aquí están las señales. Pues sí, las señales no están ahí, las señales están en todos lados, se ven, no tienes que estarlas buscando, ya sabemos en qué tiempo estamos, vamos a predicar. No, espérate, pero es que tenemos que ver esto. Así era. Y terminó, según lo que yo pude apreciar, en estos grupos. Hermanos, miren, yo me bauticé en agosto del 2014. Para el 2015, no había llegado ni el 2015, creo. Principios de 2015, hermanos. En un seminario, uno de ese grupo disidente me invita a su grupo y yo recién nuevo, hermanos, voy. Dije: está bien, estudian la palabra, vamos. ¿Y qué voy, hermanos? Pero Dios es grande y Dios sabe y conoce las cosas, y cuando tú te pones en manos de Dios, Dios obra, hermanos. Yo estaba dispuesto, hermanos, y hoy que vuelvo a topar con otro grupo de estos, hablaba con una persona que logré rescatar de ese grupo y le dije: cuando tú me invitaste a ese grupo disidente, yo ya había ido y estaba dispuesto a ir. Si no hubiera intervenido Dios, yo hubiera estado allá. ¿Sabes por qué? Le digo: porque yo soy una persona que me precio ahora de verme entregado a las cosas. Y como yo estaba nuevo, estaba recién conociendo otra vez el Evangelio y todo esto, hermanos, yo me hubiera entregado con todo si ese mensaje me hubiera ganado. Pero ¿saben cómo obró Dios?
Ahí les va. Fui un sábado a las 2 de la tarde a este grupo, nos reunimos y todo parecía bien, pero yo había aceptado algunas participaciones. En ese tiempo, yo nuevo, recién rescatado del pecado, tenía yo temor de participar en la iglesia. Y entonces yo decía, Señor, pero bien, tú sabes cómo soy yo y cómo crees que voy a estar ahí participando en tu altar sagrado, yo que soy lo que fui. Y era mi oración constante hasta que pues me dio ánimos con su palabra. Entonces, en ese entonces yo había dejado ya de decir, ya no rechazo más las invitaciones, a donde me llame la iglesia yo participo. ¿Ah? Esa era mi decisión previa. Y me voy a ese grupo. Como yo ya estaba, les digo, posiblemente me entregaba ahí. Miren, al siguiente sábado, en esos horarios, siempre tenía una invitación a una participación de la iglesia. Participación a una sociedad, a un evento de salir, a cualquier otra situación. Hubo llamados que impidieron que yo me siguiera reuniendo en otras ocasiones con este grupo. Pasó el tiempo, hermanos. A la vuelta de los meses me entero de todo lo que era ese grupo y terminó siendo, meses después, pues retirados de la iglesia. Se retiraron ellos, dijeron hasta aquí nosotros, ya nos separamos, nosotros vamos por nuestro lado. Y yo así como que, ay, y con esos con los que yo me estaba arrimando a conocer la palabra, ese era el grupo, con ellos estaba yo interesado en la primera vez. Y entonces yo agradecía a Dios, hermanos, porque Dios conoce nuestros corazones. Así que, queridos hermanos, es importante siempre ponernos en sus manos. Vamos a avanzar, porque el tiempo se acabó, te digo, se está acabando. Miren, hermanos, rápidamente les explico esta gráfica. En el 2015 yo tuve alguien me regaló un matinal 2015 y venían esos dos temas en unos días. Se llamaba Progresión Geométrica y Pasiva Divina, matinal de jóvenes del 2015. Que los hayan leído, este tema está ahí. Y me puse a desarrollarlo, hermanos. Y el tema habla de evangelismo puro. Yo hice esa gráfica en 2018, hermanos, para una conferencia. Y según esa gráfica, en 30 años, a partir de un solo cristiano, se alcanzarían 1.072 millones de almas. 30 años, diciendo que es uno el que empieza la obra. Vamos a la siguiente diapositiva. Entonces yo lo hice por mi iglesia. Dije, bueno, mi iglesia son 200, ¿no? Más o menos. Dije yo, pues del 2018 al 2027 ya van por 200 millones. Y luego me fui a la iglesia mundial y dije, bueno, si la iglesia mundial son como 21 millones en ese entonces, dije, si no trabajáramos todos, nada más trabajáramos 10 millones, en 10 años serían ya 10.240 millones de personas convertidas. En 10 años. Este es evangelismo según la progresión geométrica. Pero además, el matinal también nos hablaba de la pasiva divina, que dice que aparte Dios interviene. Así que esto para mí fue sensacional haberlo entendido. Miren, hermanos, con esto vamos a seguir la siguiente diapositiva. Con esto quiere decir, miren, hermanos, que aparte de la progresión geométrica, la pasiva divina la declara Romanos 9:28, que dice, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. En la versión Dios habla hoy, dice, muy pronto el Señor cumplirá plenamente su
palabra en todo el mundo. Es decir, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién dice? ¿Quién lo va a cumplir? El Señor. Así que a eso se refiere con la pasiva divina, que no nada más es la progresión geométrica que debemos de trabajar, sino además tenemos este factor. Y Testimonios para los Ministros, página 300, declara: permítanme decirle que el Señor actuará en esta etapa final de la obra de una forma muy diferente de la acostumbrada. Dios empleará formas y medios que nos permitirán ver que Él está tomando las riendas en sus propias manos. Así que Dios tomará y irá al frente en esta obra en los últimos tiempos. Avanzamos. Dice Mateo 7, 21 al 23: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace ¿qué? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermanos, ¿a algunos de ustedes les gustaría que les dijeran estas palabras? Apartados de mí, nunca os conocí. ¿Verdad que no? Pero quiero decirles, hermanos, que no estamos exentos. Y es que a veces vamos a creer que estamos haciendo las cosas de Dios y no, puede no ser cierto. Dice: no es solo que prediquemos el Evangelio, hermanos. Esta es la triste realidad de personas sinceras que hicieron lo que consideraban correcto, y sin embargo esa no era la voluntad de ¿quién? Del Padre. Hermanos, a estas alturas que estamos viviendo el tiempo del fin, conviene preguntarnos cuál es la misión que Jesús nos encomendó. ¿Estamos haciendo la voluntad del Padre? ¿En qué consiste la voluntad al referirnos de la misión? Y es por eso que vuelvo al tema. ¿Cómo se llama el tema de esta noche? Evangelismo en el tiempo del fin. Porque estamos viviendo el tiempo del fin, hermanos, y el tiempo del fin nos tiene que motivar a predicar el Evangelio, porque las cosas están sucediendo. Además, siguiente lámina: el ángel enviado a Felipe podría haber efectuado la obra por sí mismo, la obra en favor del etíope, pero no es tal el modo que Dios tiene de obrar. Su plan es que los hombres trabajen en beneficio de sus prójimos. Y es que, queridos hermanos, quien no haya entendido esto, la verdad, tiene que reorientar su brújula. El evangelismo es la clave por la que tú y yo vamos a ser transformados por Dios. Y si tú no quieres y te resistes a trabajar en la obra del evangelio, Dios no puede trabajar en ti, no le permites que trabaje en ti. Si tú le dices: no, Señor, es que yo estoy cansado, no, Señor, es que yo estoy ocupado, no, Señor, es que tú sabes que eso a mí no se me da, no, o sea, todas las excusas que tú presentes son las que impiden que Jesús haga su obra en ti. Tú eres la que le estás diciendo no al Señor, pero Dios lo que quiere es que tú trabajes en su obra para que Él haga su obra en ti. Siguiente, dice: en realidad el plan de Dios es muy sencillo, y esto me encantó, hermanos. Miren, cada uno debe buscar a uno más, y después estos dos deben de hacer lo mismo. Este es el plan. Y aquí, hermanos, de veras, hermano, es tan sencillo que no entiendo, hermanos. Es tan sencillo. Miren, muchos han dicho: dice, eso de los blancos, hermanos. ¿Cómo que los blancos? Eso no está bien. Hermanos, yo te lo contesto con una sola cosa. Una, dime, ¿puedes ganar media alma para Cristo? ¿Podrás ganar media alma para Cristo? Contéstame, ¿puedes ganar la mitad de un alma?
y tienes esa media y te vas con otra y lo medio convences. Entonces ya medio aquí y medio acá, puedes hacer un entero, ¿no? Mitad y mitad. ¿Se podrá? ¿Verdad que no? Es imposible, hermanos. Ahora, segunda pregunta. ¿1 es número? ¿1 es un número? El blanco, hermanos, es un alma. Y el periodo de tiempo que estimamos bueno es 1 año. Dios te da una misión. Busca a una persona en todo 1 año y tráela. Dedícale tu tiempo. Y al final del año, yo creo que ya sería suficiente como para que aceptara a Cristo. Ahora, si todos hiciéramos esto, ¿cuál es la membresía de esta iglesia? Aproximadamente, número de miembros de esta iglesia. Obed, por ahí, ¿quién me ayuda? Vania, más o menos, ¿cuánto le calculan? 70, vamos a redondear, 70. Si todos trabajamos durante este año por un alma para Cristo, el próximo año, ¿cuántos deberíamos de ser? El próximo año, no ahorita la campaña. 140. Y al siguiente año, 280. ¿Nos sería suficiente el espacio aquí en la iglesia? ¿En cuánto? En 2 años. Es más, si son 70 hermanos y todos trabajáramos como debemos de estar trabajando, el próximo año, ¿cuántos deberíamos de ser? 140, ¿sí o no? Y ya no estaríamos en capacidad de albergarnos aquí. ¿Se dan cuenta? Esa es la obra. Ahora, quien dice que los blancos, hermanos, la verdad que no se la ha pensado. El blanco es un alma para Cristo. Y cuando termines ese, otra. Porque no vas a quedar de ocioso, ¿verdad? Aparte, esto es como la sabrita. Como que no puedes comer solo una. No puedes ir nada más por un alma. Cuando tú te entregas al Evangelio, no paras. Alma tras alma, porque Dios las pone en tu camino. Siguiente. Para reflexionar, hermanos, ¿cómo quisieras participar en la obra que Jesús nos encomendó? ¿Quisieras participar? No los escucho. Muy bien. Hermanos, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y según Corintios, si no tengo amor, nada soy. Es que si tú no quieres ir por un alma, hermano, no tienes amor, porque tienes que querer a otro para salvarlo también. Y cuando no somos humildes, significa que rechazamos a Dios y no está su amor en nosotros. Humildes, ¿cómo? Hermanos, humildad es cuando decimos, no, yo no puedo, no, eso conmigo no va. No, o sea, no eres humilde para aceptar que Dios puede utilizarte. En cualquier situación que tú estés, Dios te puede utilizar. Y tú tienes que ser humilde y amoroso para aceptar el reto. Siguiente. Para meditar, hermanos, ¿cómo hacer la voluntad de Dios en este año 2023 y en adelante? ¿Cómo hacerlo? Estas son las 3 perlas de gran precio del cristiano. Ahí les va. Con humildad, con oración y por testimonio. Hermanos, si tú estás orando pero no eres humilde, tu testimonio no es correcto, hermanos. Si tú eres de los que no, yo eso no, yo cambio. O sea, lo vemos en diferentes aspectos de nuestras vidas. Nos negamos, no tenemos la humildad para decir que vamos a hacer esto, sí, yo voy. Que vamos a hacer esto otro, sí. Que hagamos esto, vamos. O sea, disposición, humildad. No. Lo más que escuchamos, vamos a hacer esto. Ay, hermano, es que si no será que mejor empezamos a buscarle la vuelta. Así que con humildad, con oración y por testimonio, hermanos, porque con el testimonio es que vamos a alcanzar a otros. Siguiente. El desafío, hermanos. Hoy Cristo está llamando a tu puerta nuevamente para entrar en tu vida.
¿Le abriremos la puerta de nuestra vida entera o le dejaremos afuera nuevamente? Entera, hermanos. Hago énfasis porque queremos nada más medio, a veces medio estar. Siguiente. Conclusión. Dios nos permite abrirle la puerta de nuestro corazón para que entre a estar con nosotros todos los días hasta su pronta venida en gloria y majestad, y nos ayude a trabajar en su obra salvadora y redentora, pues Cristo viene pronto y está a las puertas. Siguiente, hermano. Que Dios les bendiga.